Vaya momentos estamos viviendo en los mercados, con esa tensión geopolítica, pero al mismo tiempo las bolsas subiendo. Momentos especiales, momentos difíciles de entender que necesitan una lectura adicional como la que vamos a tener con nuestro invitado hoy en este Mente Abierta. Este Mente Abierta en el que es un placer saludar a Kim Katechis. ¿Qué tal, Kim? ¿Cómo estás? Muy bien. Estratega jefe de Franklin Templeton Institute. Es un placer tenerte aquí. Es un honor para mí estar aquí. Pues vamos a empezar, si te parece, por lo que es la gran pregunta, que es ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, que no hay quien entienda esto y cómo puede terminar. Es la pregunta del millón o de billón de dólares o lo que sea, ¿no? O sea, todo el mundo lo pregunta. Vamos a ver. De mi modo de ver, lo que está pasando es, estamos en una transición. Acaba la época aquella previsible donde todas las economías del mundo estaban siendo manejadas usando el mismo libro, el mismo guión. Es decir, aplastar la inflación, comercio internacional libre, sin aranceles, y todo el mundo crecía y todo el mundo se ponía en mejor lugar, ¿no? Desarrollaban los países menos desarrollados, etc. Todo esto se acabó. Entonces, ahora estamos en un momento de ruptura con este modelo antiguo. Entra como una nueva, ¿cómo le diría? Un nuevo nivel de complejidad que se llama, no sé, la mejor palabra que he escuchado yo es geoeconomía. Es como la confluencia entre la geopolítica y la economía. Entonces, yo soy producto de la tradición del sector financiero donde he aprendido a ser analista y gestor de carteras, inversor institucional, pensando que siempre la primera prioridad era la lógica económica. Es decir, ¿tiene sentido económico? Pues sí, vamos allá. ¿No tiene sentido? Pues no lo vamos a hacer. Y en este mundo se creó, por ejemplo, se crearon unas cadenas de suministro hipersofisticadas, como los automóviles, por ejemplo, o cualquier otra cosa. Había partes del proceso de producción que estaban mejor hechas, de forma más eficiente en otros lugares, como en China o en Europa o en donde sea, en Asia. No tenía nadie la ansia de que todo el mundo tenía que tener un astillero, todo el mundo tenía que tener un banco campeón, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo esto ya pasó. Hoy en día, con la inyección de la lógica geopolítica, nosotros inversores tenemos que estar empezando a entender que los mecanismos de valoración que hemos aprendido durante 40, 50 años solo llegan al 80%. Y después hay una parte que no es fácil de cuantificar, que es la lógica geopolítica. Y ahí entra, por ejemplo, insistiendo con el mismo ejemplo de las cadenas de suministro, tú eres un director financiero de una empresa industrial y de repente te dicen, ¿sabes qué? No puedes utilizar el proveedor chino porque él está sujeto a unos aranceles de 40%, por decir un número, ¿no? Entonces eso te obliga a buscar otro proveedor en otro lugar que no ha sido elegido en el primer lugar porque no ha sido el que más sentido tenía financieramente. ¿Me entiendes? Claro. No sé si me explico. Sí, total. Claro que ahora mucha gente, ¿por qué este cambio? Porque en realidad al mundo no le iba tan mal en crecimiento económico, ¿no? ¿Por qué sé? Al final yo creo que es la política, ¿no? Porque al fin y al cabo la globalización, que es el modelo que entendemos que personifica este antiguo modelo donde la lógica económica prevalecía en todo el mundo. La globalización lo que hace es asequible un mini computer en tu bolsillo que se llama un iPhone o un Samsung, ¿no? Entonces, la parte positiva es que pone al alcance de prácticamente todos los ciudadanos en todos los países
una tecnología que de otra forma no podría ser asequible. La parte negativa no es tan amplia, es muy concentrada y cae más fuerte en lugares que solo había, por ejemplo, un astillero, en el Midwest americano, por ejemplo. ¿Por qué? Porque este astillero no puede competir con el astillero coreano, chino u otro. En Europa hemos vivido de esto, ¿no? Entonces, ¿eso qué pasa con esto? Crea una antipatía al modelo de globalización. Los partidos políticos, y eso es un comentario generalizado en todo el Occidente, ¿no? Todas las democracias del mundo, lleva a la gente a pensar que los partidos políticos de siempre ya no escuchan, ya no actúan en los intereses de esta gente. Y abre camino al populista de turno, ¿no? Y ya hemos visto los resultados de todas formas, ¿no? Claro, en ese cambio del mundo que dices que ya se ha dado, ¿no? Que ya no, ¿sí? no es una fase en la que podamos volver dentro de un tiempo que es un sueño, digamos así, ¿no? Es algo realidad. Eso, ¿cómo combatimos este nuevo mundo? ¿Cuáles son las claves? Como inversor lo que hay que hacer es primero no negar que esto es permanente, es estructural. No volvemos ya. No es una cosa pasajera, como tú bien dices. Entonces, como inversor, lo primero es aceptar que esto ha pasado y después sacar la conclusión. ¿Cómo debo yo torear con esto? Pues lo primero es empezar a pensar en el cálculo que hacías de prima de riesgo, por ejemplo. Hoy en día sabemos que, por ejemplo, una empresa como Huawei, China, de telecomunicaciones, nunca más va a conseguir un contrato en Estados Unidos o en Europa, por razones obvias. Al mismo tiempo, la Ericsson o la Nokia nunca va a ganar un contrato en China. Entonces, ¿qué crea eso para un inversor? Tenemos que entender que eso significa que Nokia y Ericsson podrían, en la ausencia de un competidor fuerte como Huawei, ganar algo más de dinero, ¿no? Porque si Huawei se aparta de todos los contratos, las licitaciones, evidentemente es que el competidor con precio más bajo. Y al revés. Y al mismo tiempo la ineficacia que eso crea en todo el mundo, claro, es que se duplican las cosas. Claro, porque hemos elegido Huawei en vez de Ericsson, precisamente en parte por ese precio, correcto, porque nos resultaba, como decías tú, más barato, ¿no? Correcto. Claro. Entonces, a la hora de trasladar esto a un portafolio, una cartera, lo evidente es que un asesor o un inversor o cualquiera, o el cliente final, debe entender que el riesgo de invertir en una empresa china es superior al que teníamos en cuenta hace 5, 6, 7 años. Kim, esto además coincide con esta nueva revolución tecnológica que supone la inteligencia artificial, que todos nos admiramos con cada nueva funcionalidad que saca Anthropic o que saca ChatGPT, pero también que influye a nivel gobiernos o influye en las guerras. ¿Qué papel, en este nuevo orden mundial del que estamos hablando, qué papel juega con mente abierta y con esa visión global esta nueva revolución tecnológica? La respuesta corta es que no lo sé. Ya está, seguimos. La respuesta más larga es la siguiente. Primero, estamos muy temprano en este proceso. Todavía no sabemos cómo va a salir esto y cómo se va, como se dice en España, ¿no? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Cómo se va a ganar? ¿Cómo se va a comer esto? ¿No? ¿Cómo se come esto? ¿No? Entonces, por un lado puede ser, en un índice de 1 a 10, podría salir a un 11. O sea, hiper positivo para todo el mundo. Podría salir también a un menos 10, ¿no? Porque podría llevar a una situación horrible a nivel de pérdida de trabajo, puestos de trabajo, apartar el humano del ser humano de las decisiones importantes, etc. Ahora, lo más probable que es, tenemos ciertos puntos que nos pueden guiar. Primero, existe varios estudios hechos por gente muy capacitada que demuestran que el que adopta primero la IA tiene por
consecuencia una cierta ventaja, porque aunque lo haga mal, está ganando en productividad más que el que no lo adopta. El que llega tarde nunca va a llegar al nivel del primero. Es como aquello que te decían cuando eras niño: toma una decisión, aunque sea mala, tómala. Ya. Lo peor es no tomar una decisión, ¿no? Entonces, es como esto, ¿no? La adaptación del IA difiere de una empresa a otra, de una persona a otra. Personalmente, lo que he aprendido es que ¿cómo se dice? El prompt, ¿no? del IA Sí. es: ¿estás seguro? Sí, ¿no? Porque muchas veces el IA actúa como un empleado pelota, ¿no? Que te quiere como decir lo que cree que tú quieres escuchar. Entonces yo siempre pregunto: check again, ¿no? Haz un segundo paso para estar seguro. Pero la otra reflexión que haría es la siguiente. Existen varios modelos de adoptación del IA. Los americanos, como siempre, culturalmente, tienen una fe enorme en la tecnología. Entonces, las empresas de IA americanas están invirtiendo mucho más que cualquier otro en el mundo. Están en una carrera a la muerte, o prácticamente, para llegar, quién es el que va a llegar al IA perfecto, primero. Y se creen que esto es la mejor forma de monetizar. Pásate ahora al otro lado del mundo, en China. La actitud del gobierno en Beijing es diferente. Ellos quieren que las empresas en toda la industria china empiecen a adoptar el IA, aunque sea un IA básico. Porque su cálculo es que aun si solo pasas del 0 al 3 en la escala de productividad de 0 a 10, estás mejorando un 30%. No. ¿Para qué esperar llegar al 9, ¿no? Entonces, son dos filosofías diferentes y todavía es temprano para decir cuál va a ser la mejor. Ahora, lo que sí es interesante ver es, por un lado, las empresas que han más invertido en IA son las americanas, de muy lejos. Sí. Después las chinas. Pero si te fijas en la adoptación es mucho más amplia. Sobre todo en Europa, por ejemplo. Hay muchas empresas europeas que han adoptado el IA de alguna forma u otra. Y todavía es muy difícil concretizar como una regla para todos. Entonces, existe incluso la posibilidad de que el que más se beneficia de toda esta carrera de IA no sea el que invente el modelo perfecto, sino el que aproveche estos avances. Es un poco el modelo este antiguo que me decían cuando yo era analista joven. Me decían, el ferrocarril en Estados Unidos se creó y eso fue un impulso enorme a la economía de Estados Unidos en los años 1860, creo, si recuerdo bien. La inversión mejor que podrías haber hecho no era la empresa de ferrocarriles. Era la empresa que utilizó el ferrocarril después para vender su mercancía al oeste o al este. Entonces es un poco el mismo modelo aquí. Ahí es donde tendríamos la esperanza en Europa, porque desde luego en fabricar la IA no estamos. En Europa, ¿sabes qué pasa? En Europa tenemos una costumbre, los europeos, y me incluyo como escocés, ¿no? Aquí en este... O escocés o lo que sea, porque escocés, claro, de familia de todas partes, ¿no? Correcto. Pero al fin y al cabo, yo lo que diría es que los europeos tenemos un problema cultural en la idea de que siempre somos muy autocríticos. Y es muy fácil criticar a Europa. ¿Por qué? Porque son 27 países en la Unión Europea y hay que poner todo el mundo de acuerdo. Y hombre, yo no sé cuántos primos tú tienes, pero si pones los primos en la misma habitación y hay que pedir todos un menú, ya sabes que es difícil, ¿no? Entonces, de este punto de vista, Europa es un problema. Porque lo miran los americanos y dicen, estos no pueden ni organizar, ¿no? Un restaurante, ¿no? Por así decirlo. Pero la fuerza de Europa, ¿cuál es? Tenemos una población que sí está envejeciendo, pero está altamente educada. Tenemos, relativo al resto del mundo, un nivel de educación media muy alto. Segundo, Europa tiene una base instalada de industria manufacturera grande y
con alta especificación. Un 50% de lo que se produce en Europa es de muy alta especificación. Te doy un ejemplo. El F-35, que es el cazabombardero más moderno del mundo americano, 18% de este cazabombardero está hecho en Europa. Y no lo pueden hacer los americanos. Entonces, hay muchas ventajas que podemos hacer. Podemos hacer más, ¿no? Bueno, y he dicho yo que en Europa no se hacía nada de tecnología, tampoco es real, porque en el mundo de los semiconductores tenemos Correcto. ASML, que es un ASML, gigante, que es única en el mundo, ¿no? es única en el mundo. ¿Quiénes van a ser los ganadores de esta nueva realidad? Mira, una otra forma de ver esta ruptura de la cual hablaba antes es lo que estamos presenciando hoy con esta guerra de Irán, ¿no? Nos hace a todos darnos cuenta de la gran polarización que viene en el mundo. Personalmente estoy convencido que esto va a ser la polarización importante en los próximos 30 a 40 años. Y es entre los petroestados y los electroestados. Entonces, por un lado tú tienes China y Europa. Los dos son economías continentales en tamaño, que son importadores netos de energía. No quieren ser importadores netos, porque eso es una vulnerabilidad. Entonces, estos dos economías que son, si pones junto la Unión Europea, el Reino Unido y Noruega, es una economía, la número 2 en el mundo, más grande que la China. Entonces, estos países en las dos distintas partes del mundo están electrificando a toda velocidad. Los países petroestados son Rusia, Arabia Saudita, Qatar, todos estos del Golfo Pérsico, Irán y Estados Unidos. Con esta administración de Estados Unidos quieren ser petroestado. Ahora, ya vamos a ver en 10 años quién va a ser mejor parado. ¿Quién crees que va a ser? Mira, yo creo que esos son los dominós, ¿no? Cada uno de estos argumentos que estoy poniendo en la mesa lanza una serie de dominós. Entonces, personalmente yo creo que, visto desde el punto de vista de seguridad nacional, visto desde el punto de vista de lógica económica, hoy en día, teniendo en cuenta el riesgo de que incluso una paz firmada mañana en Irán no descarta un futuro evento igual, es más barato y más sensato electrificar tu país que intentar insistir en el petróleo. Al menos que seas Rusia, Venezuela, que no tengas otra opción, ¿no? Ahora, eso por un lado. Por otro lado, y encadenado los dominós cayendo, lo que te decía antes de las líneas de suministro, las cadenas de suministro. Un efecto de esta ruptura es que se van a tener que rediseñar todas las cadenas de suministro. Y vamos a acabar en una situación donde los países que están mejor situados, bajo el punto de vista de ecosistema que puede soportar a una cadena de suministro, por ejemplo, México, que tiene el sector maquila que lleva de los años 60 trabajando, Tailandia, Indonesia, que pueden ser ventajados ahí en este lugar, incluso Europa. Europa lo que hace muy, muy bien es el reciclaje. Entonces, no hay que olvidar que en un mundo futuro el reciclaje vale mucho más de lo que apreciamos hoy en día. Y por otro lado, el otro dominó grande causado por esta ruptura será la cuestión de minerales críticos. O sea, principalmente minerales críticos. Tierras raras también, que hemos hablado mucho de ellas, ¿no? Claro. Entonces, bajo esta lupa hay diferentes países que van a estar ganando. Indonesia se encuentra a los dos lados, porque también tiene níquel y cosas de estas. Brasil puede ser un beneficiado. Europa, fíjate, existe un plano en la Comisión Europea, como todos los planos de la Comisión Europea son muy minuciosos y bien investigados, que en el año 32 Europa va a ser autosuficiente hasta 40% en minerales críticos. La cuestión de reciclaje entra ahí también, ¿no? Entonces,
Esos son otros ejemplos de los que se pueden beneficiar de esta situación. Kim, quien nos está viendo, dice, bueno, vaya cambio, dice, es verdad, coinciden estos ganadores en esta nueva realidad, pero ¿cómo lo bajo esto a la cartera? Sí. O sea, ¿cómo lo bajo a decisiones que puedo tomar ahora mismo? Porque yo la cartera la hice hace unos años, y con otro mundo. Correcto. Entonces, teniendo en cuenta lo que dije, ¿no? Estamos viviendo en un momento donde haya guerras en todas partes. Hay guerras de las cuales no hablamos, como Sudán, como Libia, como Yemen, y hay guerras donde hablamos, como por ejemplo Ucrania, Rusia, Irán. Ahora, las causas de esas guerras no se han evaporado, siguen ahí. Entonces hay que ser consciente de ello. Como decía antes, hablaba de los dominós, ¿no? que son como resultado de cada una de estas decisiones. Yo lo que diría es lo siguiente. Como gestor de cartera, hoy en día estaría teniendo muy presente una revalorización, un recálculo de la prima de riesgo de cada una de mis inversiones en la cartera. Estaría pensando, vamos a ver, ¿cuánto tengo en petroquímica? ¿Es apropiado con lo que estamos viviendo ahora a una visión de 2-3 años? Ya sé que mucha gente invierte a 12 meses de horizonte y no de 5 años. Entonces eso lo complica más, pero la pregunta se debe hacer de todas formas. También otro resultado de este tipo de cuestionamiento es, vamos a ver, ¿tengo transparencia suficiente en mi cartera? O sea, yo entiendo realmente cuáles son los factores que van a reagir de una forma o de otra según lo que está pasando. Lo digo como con experiencia propia, ¿no? O sea, hay 36 años de gestor. Sé que a veces estás tranquilo con tu cartera y no te das cuenta de que estás acumulando una exposición a ciertos factores que es fácil dejarlos pasar, ¿no? Entonces, tener la disciplina de volver cada trimestre y fijarte en el análisis de cartera. ¿Es todavía la cartera de la que tú pensabas que tenías, no? Y finalmente lo que diría es una lección también, una experiencia propia. Intentar, y ya sé que es muy difícil, estamos viviendo en un momento turbulento. Hay guerras, hay cambios de tipos de interés bestiales, ¿no? Inflación que nos quiere morir, etcétera, etcétera. Intentar disciplinarse para no vender cuando haya una mala noticia. Porque el hecho es muy humano, ¿no? No me gusta ya esto, tengo que vender, liquidar. Y a corto plazo puede ser la buena decisión. Pero la verdad de las cosas es que un año en la vida nuestra no es tan largo. Y el mercado te puede dar la vuelta muy rápido. Ya lo hemos vivido en las últimas semanas. Entonces, toda la estadística, toda la historia de mercados, el rendimiento de mercados de inversiones te dice que véalo el periodo que quieras. Mientras sea más de 5 años, un periodo de medición, básicamente vender, nunca aciertas en vender en el momento apropiado y más importante aún, nunca aciertas al momento de entrar por segunda vez. Entonces, sería mejor no añadirle turbulencia a tu cartera, e intentar controlarte. Yo tenía un jefe, mi primer jefe en este negocio en el año 87, que me dijo, esta es tu cartera, muy bien. Me dice, al 31 de diciembre nos vamos a sentar aquí y vamos a comparar. Si no hubieras cambiado nada en tu cartera, con la cartera que tienes al 31 de diciembre, ¿cuál ha sido la mejor? Y te obliga a ser muy humilde, porque muchas veces sería mejor que no hayas tocado nada. Desde luego, no, y además, como decías, pues acabamos de ver un ejemplo muy reciente, ¿no? Quien vendiera en puro pánico, pues de pronto se llevó la caída de más del 10% en unas semanas y se ha perdido también la recuperación. Si suman las dos... Horrible. Es una pesadilla. Terrible.
Bueno, muchas gracias, Kim. Ha sido un gusto tenerte aquí charlando en este Mente Abierta, en este especial Mente Abierta que hemos hecho contigo. Y aprovechar que no siempre te tenemos por Madrid. Así que Encantado. Un gusto, Kim Katechis, estratega jefe del Franklin Templeton Institute. Muchas gracias a todos por haber seguido esta conversación. Esperemos que os haya parecido interesante. Hemos hablado de muchos temas, así que si lo dejáis en los comentarios y demás, nosotros los leeremos, estaremos pendientes. Así que nada más, Kim, muchas gracias de nuevo. Nos vemos en el siguiente Mente Abierta.